para destruir familias, pero el Señor reprenda toda obra diabólica, el Señor reprenda toda obra de las tinieblas y el Señor guarde nuestras familias. Amén. Yo recuerdo hace mucho tiempo que nadie en mi casa, en mi familia, en mi primer hogar es donde crecí, donde papá y mamá. Yo recuerdo que ninguno de nosotros tenía conocimiento de Dios. Habíamos crecido quizás bajo la religión que usted ya sabe, y de alguna manera, en el caso mío particular, pues había cierto temor hacia las cosas de Dios en cuanto a buscarlas, en cuanto a estar de esa manera, creer uno que está buscando. Pero el proceso en el que el Señor nos permitió llegar fue un proceso muy lindo, fue un proceso de enseñanza, un proceso en donde lo primero que aprendimos nosotros, lo primero que aprendí yo, fue acerca del amor de Dios. Fue acerca del amor de Dios, de cuánto Dios nos amaba, de cuánto Dios había hecho en su obra preciosa por amor a nosotros. Y para mí eso fue impactante porque sinceramente le digo, y no estoy con ello hablando mal de mi casa, pero fue una realidad. Nosotros en mi casa crecimos sin experimentar verdaderamente qué era el amor, sin experimentar verdaderamente un ambiente o una atmósfera de amor. Entonces, cuando el Señor nos llama y en medio de ese proceso, lo que Dios trae, la palabra bendita que trae Dios a nuestra vida, es con relación al amor, por primera vez yo experimento que había alguien que en realidad me amaba. Que había alguien que en realidad lo había dado todo y todo por mí, no importando mi condición. Entonces esa primera prédica con el que el Señor me habló en esa oportunidad fue con respecto al grande amor de Dios. Y al conocer yo ese grande amor de Dios y experimentarlo en mi vida y ser ministrado y ser quebrantado y ser visitado de parte de Dios en ese proceso de restauración, lo primero que vino a mi mente es que no era solo para mí, sino que esa visitación y esa administración de amor tenía que alcanzarla cada uno de los miembros de mi familia. Estábamos tan necesitados de eso que en mi casa quizás no lo conocíamos. Teníamos el resguardo de la familia, teníamos alimento, aunque nosotros no lo miramos muchas veces como amor, pero teníamos esas cosas. Teníamos alimento, teníamos el resguardo, teníamos un papá que trabajaba, una mamá que se esforzaba. Pero en cuanto a las expresiones de amor y en cuanto a esa ser moldeados en esa característica del amor, teníamos esa carencia. Teníamos esa carencia de amor. Y entonces lo primero que impacta a mi corazón es eso, que Dios nos amaba. Y cuando yo experimento eso, entonces yo digo, Señor, yo quiero que mi familia también experimente eso. Experimente el amor. Que mi familia también experimente que hay un verdadero amor que sana, que restaura, que liberta y que nos cambia completamente. Y entonces empezamos a buscar y empezamos a orar por mi familia. Yo fui el primero en llegar a los pies de Cristo y luego, después, ya empezó a llegar que mi hermana, ya llegó mi hermano, ya empezó a llegar mi mamá. Yo recuerdo que hubo una administración tan linda, tan especial en la iglesia donde nos congregábamos, que yo pasé una de las primeras experiencias. No sé si ya se lo he contado alguna vez, pero permítame contárselo otra vez. Fue cuando estábamos en un discipulado y a mí no me dieron Santa Cena. Y no me dieron Santa Cena porque los que estaban ahí sabían que yo aún no me había bautizado. Entonces ellos me dijeron, tú no puedes tomar la Santa Cena porque no te has bautizado. Y yo me sentí tan mal que dije ese mismo momento, entonces me quiero bautizar. Y eso fue un día sábado, y al día domingo, al siguiente, yo llego a la iglesia, llegamos con un grupo de amigos, que los que en ese momento Dios había permitido que me estuvieran jalando, y ya había empezado el servicio, nos sentamos, y hasta adelante fuimos a buscar lugar, y recuerdo que uno de ellos me dijo, mira,
¿el Señor te ha hablado en profecía alguna vez? Y yo le dije, no. Y entonces viene, pedíselo, porque me dijo el Señor que hoy te va a hablar en profecía. Y entonces vengo yo y ya estábamos en el momento de adoración, ya estábamos adorando en ese momento. Y entonces yo empiezo a decirle, Señor, háblame, perdone. Y yo digo, quiero comentarle algo antes de empezar el servicio, o cuando el servicio había empezado, yo le había dicho al Señor, yo me quiero bautizar. Señor, yo quiero agradarte. Se lo había dicho en oración. Y Señor, yo no quiero esto solo para mí. Yo lo quiero para toda mi familia y te pido por toda mi familia, por cada uno de ellos. Fue parte de mi oración inicial. Entonces, cuando Él me dice esto, regresando, cuando Él me dice esto, pedíselo porque Él te va a hablar. Yo vengo y le empiezo a decir, Señor, yo te pido que tú me hables. No había terminado de decir que tú me hables cuando se levanta la primera profecía. De alguna manera sabía que eso era para mí. Y empiezo a llorar, porque sabía que eso era para mí. Y la profecía decía, hijo mío, yo me he agradado por lo que tú has pedido hoy. Y no solamente te voy a bendecir a ti, sino que también voy a bendecir a cada uno de los de tu familia. Y entonces yo digo, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y en medio de eso se levanta otra profecía que dice exactamente lo mismo. Hijo mío, me he agradado por lo que tú has pedido. Y lo que tú has pedido en tu corazón, yo te lo voy a dar. Entonces yo salí, empezó el apóstol a predicar, el hermano Otto, y yo no dejaba de llorar. Yo estaba quebrantado totalmente y no dejaba de llorar, no dejaba de llorar. Se acercaron unos hermanos, me sacaron, me llevaron, oraron por mí y todo. Y yo no dejaba de llorar, estaba tan agradecido con Dios por esa experiencia, por lo que Dios me estaba hablando, que cuando llego a la casa, ahí nadie era cristiano todavía. Al día siguiente yo me levanto y yo como que estaba en las nubes y me acerco a donde mi mamá estaba cocinando, la abrazo y le digo, mire, Dios nos ama y la ama a usted también. Y mamá así toda rara, ¿ay? ¿Y qué te pasó? Y así empieza el trato de Dios para nuestra familia, con experiencias de amor. Entonces yo quiero decirle en esta oportunidad que nosotros tenemos una casa y que nosotros debemos de cuidar nuestra casa. Debemos de procurar buscar la bendición de Dios para guardar nuestra casa. Dios empezó a tratar con mi vida de esa manera y a partir de entonces mi oración constante fue, Señor, restaura mi familia. Señor, alcanza mi familia. Todos los días, en cada momento que yo oraba, parte de mi oración era eso. Señor, restaura mi casa. Señor, guarda mi familia. Señor, alcanza a los que te conozcan, que experimenten, Señor. Y así fuimos creciendo. Cuando era soltero, escuchábamos prédicas matrimoniales de enseñanza matrimonial y yo decía, un día yo me voy a casar y un día esa enseñanza yo la voy a poner en práctica. Yo tenía un dicho, que decía, pan para mi matate. Y decía, qué tremendo, lo agarraba y lo guardaba y decía, eso me va a servir, eso me va a ayudar. Un día voy a estar casado, un día voy a tener a mis hijos, un día voy a tener una familia, una casa, un hogar y lo voy a poner en práctica. Entonces nosotros debemos de buscar eso, anhelar eso. Comento esto por mis hermanos que dirán, estamos solteros todavía. Sí, pero si el Señor no ha venido y te vas a casar, así como nuestro hermano Abelito, mañana se casa. Gloria a Dios. Entonces usted también puede casarse todavía. Y los que ya están casados, recuerde, constantemente debemos de tener cuidado guardando nuestra casa. Veo que algunos jóvenes se sonríen y dicen, amén, gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces quiero compartir con ustedes este tema y vamos a ir
perdone, pero me tocan dos controles y a veces no sé cuál es cuál. Ahí estamos. En Cantares 1:6, un versículo que usted ya conoce. No os fijéis en que yo soy morena, pues el sol me bronceó. Los hijos de mi madre se enojaron contra mí y me pusieron a cuidar viñas, y mi propia viña no cuidé. Aquí está hablando la amada y está diciendo, mis hermanos me pusieron otras tareas, me pusieron a cuidar las viñas de ellos, y la que es mía yo no la cuidé. Entonces veamos en la versión BLS, dice, no se fijen en mi piel morena. No quiero recalcar en ello, quiero recalcar en lo que está subrayado. Pues el sol la requemó, dice. Mis hermanos se enojaron contra mí, oiga esto, y me obligaron a cuidar sus viñas. Me obligaron a cuidar sus viñas. Y así mi propia viña descuidé. Entonces aquí está diciendo de que la obligaron a cuidar algo que no era de ella, que le pertenecía a otros. Y por hacer eso, ella descuidó su viña. Amén. Veamos otra versión, que es bien interesante. Dice, no se fijen en mi tez obscura, es que el sol me ha bronceado. Oiga esto, enfadados conmigo, mis hermanos de madre me pusieron a guardar sus viñas y mi viña, la mía, no la supe guardar. Entonces, qué tremendo es que, qué tremendo es que nosotros no podamos guardar nuestra viña. ¿Sí? Pero yo quiero, para adelantar algo más, vamos a ver. Aquí también tenía esto, mire esto. Lo voy a leer solo lo que está subrayado. Dice, me pusieron a cuidar las viñas, mi viña yo la había descuidado. Mi viña yo la había descuidado. Ok. ¿Qué es la viña? ¿Qué hemos aprendido que es la viña? Quiero oír sus voces. ¿Perdón? Mi casa. Amén. Mi familia. ¿Qué más? Perdón, hermanos. ¿Qué significa entonces mi viña? ¿Qué hemos aprendido que es? Mi casa, mi familia, puede ser aún mi propia vida. Puede ser mi propia vida. Entonces, si vamos a hablar ahora de la casa, vamos a decir que es entonces nuestra casa. ¿Sí? Amén. Es nuestra casa. Pero vamos a decir entonces que también es hay tres cosas en las que tres palabras en las que se refieren acerca de nuestra casa. Uno es nuestra casa, y cuando hablamos de nuestra casa, habla de un edificio para habitar, habla de algo sólido, la construcción, lo físico. En el hebreo esa palabra es bayit, del Strong 1004, nos habla de bayit. Pero también cuando hablamos de nuestra viña, hablamos de nuestra casa, también estamos hablando de nuestra familia. Y nuestra familia, si queremos buscarle un concepto, dice, es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. En hebreo la palabra es mishpacha, que es el Strong 4940. Amén. Hay otro concepto que encontré por ahí acerca de familia muy bonito, que dice, un grupo de familia, hablando de familia, un grupo de personas que viven bajo un mismo techo, bajo una cabeza, un grupo de personas con común ancestro, es decir, que tenemos una misma ascendencia, un grupo de personas unidas por ciertas convicciones o común afiliación. Aquí nosotros somos una familia porque creemos en Dios. Amén, todos nosotros somos una familia. Amén. Gloria a Dios. Vea también que cuando hablamos de familia también tenemos que hablar de hogar. Y hogar
está relacionado con casa o domicilio. Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. Dice también, tiene que ver con hogar, viene de hoguera. Y cuando se habla de hoguera, habla del calor que produce el tener el fuego en la hoguera, produce calor y eso es cómodo. Entonces, hogar, la palabra hogar que está en la Biblia es manoah, del hebreo 4494, que en su traducción literal dice descanso. Entonces vea, nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar debe de ser un descanso. No es lo mismo que yo diga mi casa, y cuando refiero a mi casa me puedo referir a la construcción física, y debe de ser un lugar en donde yo tenga en ese lugar ahí descanso. Debo de procurar que mi casa física sea agradable para poder vivir ahí. En otras palabras, en mi casa física, la construcción, lo que yo tengo, debo de vivir cómodamente en el sentido de que no debe, por ejemplo, no debe de haber desorden. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Yo no sé si usted tuvo oportunidad, yo sí tuve oportunidad, pero nosotros crecimos, cuando yo era pequeño, niño, crecimos en casa en donde el piso era de tierra. Y una de las características que mi mamá hacía era de que todos los días ella mantenía bien limpio, bien barrido. De eso sí me recuerdo perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque me mandaba a barrer a mí. Regábamos agua y barríamos y eso se miraba bonito, en orden, todas las cosas en orden. Y mamá tenía un su dicho que decía, casa de pobre pero limpia y ordenada. Así decía. Entonces, nuestra casa debe de tener orden. Las cosas deben de estar ubicadas en su lugar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos descanso y no que lleguemos a la casa y no tengamos donde sentarnos, que en el sofá haya, perdón por la palabra, pero un montón de cosas que no tienen que haber en el sofá, quizás ropa, quizás libros, quizás mochilas de los niños que están estudiando, quizás otras cosas, no sé, y uno llega y no hay donde sentarse. En la mesa, por ejemplo, la mesa debe de estar limpia y ordenada y debe de servir para que cuando uno vaya a sentarse a comer, uno disfrute su comida. La mesa es lo más íntimo que hay en la casa, en la comunión de la familia. Ahí se sienta papá, mamá, hijos, y ese lugar debe de estar limpio, debe de ser agradable. ¿Por qué cree usted que hay muchos restaurantes en donde cobran una gran cantidad de dinero para que la gente llegue a comer ahí? La gente paga por la comida, pagamos por la comida, pero muchas veces también se paga por la elegancia. Se paga por la manera en que acomodan la mesa. Qué bonito sentarse ahí, uno se siente, wow, hay una gran mesa adornada con cosas. Qué bonito. ¿Y por qué en nuestra casa no? ¿Por qué no se busca que esté bonito? Porque al estar eso bonito en nuestra casa, eso va a producir descanso para nosotros, eso va a ser placentero para nosotros, va a ser acogedor para nosotros. ¿Dices amén? Pero si no se tiene eso, entonces si hay desorden, si las cosas no están puestas en su lugar, si las cosas no son agradables, nadie va a querer estar en casa. Y es que el desorden, y vea, eso es bien tremendo. Una vez escuchaba yo al apóstol y decía, enseñando acerca de esto, decía que el desorden de la casa no es porque la casa esté así, porque quiera estar así, sino porque el desorden es el desorden que uno tiene en su alma, en su corazón. Entonces, si alguna vez yo llego a visitarlo a su casa y cuando entro miro las cosas que están desordenadas, yo digo, el hermanito, hay desorden también en otra parte de su vida. Pero las cosas tienen que estar en su lugar, deben de estar. Las camas, por ejemplo, las camas es un lugar para descanso. Y qué bonito ir a descansar en la cama donde está bien arreglado, bien acomodado y no como se ve en otros lados de
de la cama levantan un montón de cosas para acá, se acuestan y al otro día le vuelven a levantar las cosas y las vuelven a dejar en la cama. No, es que la convivencia de casa debe de ser agradable. Aún, fíjese que aún la pintura, y sabe una cosa, por eso en el corazón de nuestro pastor estuvo el otro día, de que cuando estuvimos de fiesta, del reinicio, el que aún el ornato de nuestra casa espiritual acá estuviese bien. Que las cosas estuvieran restauradas, las pinturas, el parqueo, las cosas que pusimos, se pusieron allá atrás, dijo, alguien va a decir pusimos, ¿verdad? Que algunos hermanos trabajaron en ello y pusieron. Se ha ido buscando la mejora, mire, ahorita se está trabajando en el área de cafetería, restaurante le iba a decir yo, aleluya. En el área de cafetería, pero ¿por qué se está trabajando en ello? ¿Por qué no se está esmerando en hacer algo ahí? Porque cuando usted va y se quiere tomar un vaso de atol, su almuerzo del día domingo, usted tenga un lugar agradable, cubierto por el sol, que esté el ambiente bonito, que a la par tenga los hermanos para compartir y que usted se pueda sentar y disfrutar un plato de comida de pepián que preparan las hermanas aquí para chuparse los dedos. ¿Verdad que sí, hermanas? Pero que usted lo pueda disfrutar, por eso es que se hace. Entonces en nuestra casa debemos de buscar que haya ese orden, que las cosas estén ubicadas en ese orden. Amén. Qué bonito es vivir en familia. Qué bonito es que, y lo hemos aprendido, ¿verdad? Qué bonito es que al llegar a la casa, la familia, es decir, la esposa, los hijos, lo saluden a uno. Mi amor, ¿ya viniste? Sí, mi vida. Qué bueno, mira. Y salen corriendo los hijos. Papi, ¿cómo estás? Y con besito y salen a buscarlo a uno. Y no como muchas veces lo hemos oído, que llega el papá y todos están contentos, felices en la mesa. Y ahí viene. Y entonces cada uno a su cuarto, el otro al baño, la esposa a la cocina, el chucho debajo de la pila. Todos salen huyendo. No, debe de ser agradable. Qué bonito es convivir con familia. Vamos a ver otras cosas también ahí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vayamos a algo que quiero compartir con ustedes. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Con ella y él comió. Dice que estaba con ella y él comió. Aquí yo quiero platicarle de algo. Estamos hablando de Adán y de Eva. El primer matrimonio sobre la faz de la tierra. Pero hay cosas que se descuidan y pasan, por ese descuido pasan cosas. Y veamos qué pasó, qué podemos aprender de ellos. Aquí dice que la mujer estaba, mire esto, la mujer estaba sola. Y cuando ella estaba sola, aprovechó la serpiente y entabló una conversación con ella. Al final el objetivo era hacerla caer. Y Eva cedió ante ello. Ella dice que le pareció agradable lo que le estaban ofreciendo, y no solamente agradable a los ojos, sino agradable a su corazón, porque de alguna manera lo anheló, lo deseó, y entonces dice que ella comió de ese fruto. Amén. Va. Entonces miremos algunas cosas acá. En la versión Nuevo Mundo dice, lo voy a empezar a leer más adelante. Dice, de modo que empezó a tomar, oiga esto, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Oiga esto, después dio de este también a su esposo, cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo.
Cuando nosotros lo leemos así en la versión Reina Valera, rápidamente, ahí nos dice, nos da a entender como que en el momento en que ella tomó del fruto y se lo comió, a la par estaba Adán y que también le dio el fruto. Pero hay unas versiones que dicen que Adán no estaba con ella en ese momento. Adán quizás no estaba con ella, y si no estaba con ella, entonces estaba haciendo otras tareas en el huerto. Le estaba poniendo nombres a los animales, pero no estaba con ella en ese momento. Ahora, yo le quiero traer a su mente y a su corazón esto. ¿Por qué Adán no estaba con ella? Si los dos eran los únicos en su género y eran humanos, pues no había con quién más estar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, mi hermano amado, que ya tiene algunos años de casados, porque los recién casados, cuando uno está recién casado, uno lo que más desea es andar todo el tiempo con la amada. Todo el tiempo. Que vamos a apagar la luz, ahí van los dos a apagar la luz y ahí están haciendo cola ahí para apagar la luz, pero andan juntos. Que van a ir al mercado, ahí van al mercado los dos. Que van a ir a sacar su DPI, ahí están los dos y hasta en la foto quieren aparecer los dos. Pero están enamorados, están juntos, tienen la oportunidad de estar juntos. Si Adán se alegró, si Adán cuando la vio dijo, wow, en ese momento se enamoró de Eva. Pero ¿por qué la dejó sola? No, la Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Adán solo. No nos dice. Pero de alguna manera, si lo queremos ver así humanamente, Adán se acostumbró a andar solo. Se acostumbró, él estaba contento con Eva, pero se acostumbró a andar solo. Y eso me recuerda a una experiencia que tuvimos y que el hermano pastor nos lo ha contado acá acerca de un hermano que se casó. Y no recuerdo si al día siguiente o a los 8 días o al día siguiente después de haberse casado, él estaba solito en la iglesia. Y cuando le preguntan, ¿y qué haces aquí si deberías andar de luna de miel? Es que estaba aburrido en mi casa y mejor me vine para la iglesia. Y andaba solo porque la esposa no estaba con él. Y este hermano a quien se hace referencia era un hermano que ya se había casado de una edad bastante grande y se había acostumbrado a andar solo. Y entonces le entendí porque andaba solo. Porque ya se había acostumbrado. Al principio del matrimonio, del hogar, de la pareja, andan juntos de arriba y para abajo. Pero en la medida en que se van acomodando, dejan de andar solos. Y a cada quien anda por su lado. Es muy notorio cuando uno va a Occidente, y lo han comentado muchas veces, que los matrimonios o las parejas de allá, normalmente el esposo camina adelante y muy atrás camina la esposa y atrás de la esposa los hijos. Nunca van juntos. Cada quien atiende sus compromisos por separado, individual. Y lo que quieren evitar, en cierta manera, es que tratar de permanecer juntos. Ahora ya no lo desean. Y ese es un error que se puede cometer en el matrimonio. De querer andar solo. Ya con el tiempo ya se deja la casa, se va dejando la casa, se va dejando a la esposa y se le va dando preferencia para caminar con los amigos del trabajo, para dedicarse a jugar fútbol y no estar en su casa.
para dedicarse a otras cosas y la esposa tiene que solita, los hijos haciendo tareas y la esposa solita. Y entonces, como no tiene nada que hacer, se ponía a ver ahí novelas. Y se pone a ver novelas, se empieza a contaminar de adulterios, de amores prohibidos, de tantas cosas. Y empieza a caminar y empieza a desear. Y de repente andan acá y alguien la chulea. Y se siente que todavía se siente así. Está. Y le gusta a su alma. Eso fue lo que pasó aquí. Eva estaba sola. Viene la serpiente y empieza a platicar. Y ella tan confianzuda y le empieza a contar. Y entonces dice el versículo, después dio también a su esposo cuando él estuvo con ella. Quiere decir que después llegó el esposo, llegó Adán, y cuando llegó, esas son de las cosas que también uno aprende. Cuando llegó dice que, bueno, usted sabe, se recuerda qué es lo que iba a pasar si ellos comían de ese fruto. ¿Qué iba a pasar? Ajá, iban a hacer, pero ¿qué iba a pasar por hacer eso? ¿Manda? Si eso fue lo que pasó como consecuencia de haber hecho eso, iban a morir. Iban a morir. Pero cuando llegó a Adán, vio que Eva estaba comiendo, pero la vio normal todavía. Como usted dice, él todavía ahí, Eva no había muerto, no la estaba viendo desnuda. No se le había quitado el vestido de luz que ellos tenían, la vestidura de luz. Entonces Adán ahí todavía podía venir y decir, ¿qué hiciste? Lo siento mucho, pero yo ahí no puedo hacer nada, yo prefiero obedecer a Dios. Perdóname, te amo, eres linda, eres la única mujer de mi vida. De plano, pero... Pero perdóname, no puedo hacer nada. Dios mío, orar a Dios y decirles, algo hubiera pasado ahí. Pero aquí miramos una actitud. Adán vino y sabía cuál era la sentencia por comer de ese fruto. Quizás lo pensó, lo meditó y dijo, Evita, ¿qué hiciste? ¿Por qué no lo evita? Que hubieras evitado. Pero la amaba, fíjese pues, la amaba, que a él no le importó la consecuencia de eso. Y entonces vino y dijo con ella, yo como, y tomó del fruto y comió. Pero porque la amaba. Entonces, eso quiere decir que aun cuando en los matrimonios o en las parejas se amen, aún en el fondo hay amor, aún se aman, pero aún en medio de ese amor se empieza, como decía el versículo que leíamos, la viña, mi viña, no la supe cuidar. Es decir, yo la amo a mi esposo, amo a mi esposa. Pero si no tengo el cuidado, si no sé guardar eso que Dios nos ha dado, yo puedo descuidarla. Puedo descuidar eso. Aun cuando hay amor, se pueden cometer equivocaciones y que pueden afectar gravemente o tremendamente al matrimonio. Amén. Veamos otro versículo. En la versión
Ya se me olvidó hasta la versión moderna, perdón, amén, gracias. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido cuando con ella estaba. Y él comió. Aquí está haciendo referencia también de que él no estaba en ese momento y que cuando él llegó, entonces él comió del fruto. Amén. Gloria a Dios, avancemos porque si no el tiempo se nos va. Bueno, aquí habíamos. Ella estaba sola, sí, amén. Fíjese que, y eso también, cuando se habla de estar solo, eso habla también con respecto a la soledad que muchos pueden tener. Nosotros sabemos y lo hemos entendido así, que nosotros somos el producto de la manera en que crecimos y fuimos enseñados en nuestras casas. Y llegamos a adultos, llegamos a ser personas grandes, y si no hemos sido restaurados completamente, aún podemos tener enseñanzas o doctrinas que traemos de nuestra casa, vivencias en nuestra alma, raíces en nuestra alma, vicios en nuestra alma, y que pueden afectarnos. Y uno de esos es la soledad. Hay muchos hogares que se destruyen a causa de eso, de personas que buscan el estar solas, de apartarse. Y la Biblia dice que el que se aparta su propio deseo busca. Entonces, aún eso, si uno aún cuando se ama a la otra persona, pero si tiene esa característica en su alma, en su corazón de permanecer sola, es que no desea estar, lo ama, pero no desea estar mucho tiempo con él. De alguna manera tiene cierto desagrado, tiene cierta molestia para permanecer mucho tiempo, un poquito nada más, pero mucho tiempo ya no. Entonces son cosas que afectan nuestra alma y que nosotros debemos de buscar que haya una verdadera administración para romper con todas esas raíces, con todos esos vínculos que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Amén. Una de las cosas que quería también ver acá en el versículo que leíamos era de que Adán ciertamente le había dado enseñanza o había instruido acerca de las cosas que Dios le había hablado a Adán, y que él tenía que trasladárselas a Eva, para que Eva cumpliera también de esa manera el respetar y el guardarse de las cosas que Dios les había dado como mandamientos. Tenían que ellos cuidarse. Entonces eso nos habla de un matrimonio también en donde el esposo, que es cabeza, y eso lo vimos cuando hablamos acerca del concepto de familia, el que es cabeza debe de procurar que la enseñanza que recibimos, todos en la casa la entiendan. Que todos en la casa la perciban, la escudriñen y la tengan en su corazón. Debe de buscarse eso. Porque hay muchas cosas que quizás nosotros mismos no las logramos entender, no las logramos guardar en nuestro corazón, atesorarlas en nuestro corazón. Y entonces nosotros debemos de buscar que esa enseñanza sea aclarada, buscar que haya una respuesta de parte de Dios, una instrucción. Pero si nosotros como cabeza no buscamos eso, y si nuestra esposa tampoco lo hace, yo he escuchado a muchas personas, y más a mujeres, decir esto. Yo escucho todas las prédicas de la radio. Sí, pero la escucha cuando está lavando. Ahí está sudando y ahí está lavando. O cuando está cocinando, o cuando está picando verdura, o cuando está barriendo, trapeando, o haciendo algunas otras cosas. Y muchas veces su corazón no está ahí completamente al 100%. Y entonces es una enseñanza que no la recibe completa. Pero lo más tremendo es que no busca ampliar ese conocimiento, no busca que eso que escuchó tan lindo, tan precioso, tan hermoso, se le puede hacer un rema a su vida. Entonces en casa el esposo debe tomarse su tiempo y platicar acerca
de la palabra, acerca de los temas que se escuchan acá, de la enseñanza que tenemos. Se debe de compartir. El esposo debiera de saber y venir y saber cuánto sabe la esposa, cuánto ha aprendido la esposa. Hacerle preguntas. Pero debe de haber instrucción, debe de haber, para que no se cometan equivocaciones. Amén. Avancemos porque ya el tiempo entonces se nos va a ir. Veamos. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Miremos de qué manera entonces la serpiente engañó a Eva. Y dice que la engañó con astucia, logrando que la mente fuese desviada de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, dice acá. Veamos otro verso y otro. Aquí está. Dice, pero témome, no sea que como la serpiente engañó a Eva con su sutileza, así también vuestras mentes sean corrompidas y se aparten de la sencillez y de la pureza que es en Cristo. Entonces, qué fácil es que con astucia nuestra mente sea desviada, sea ocupada en otras cosas, nos pongamos a cuidar otras viñas, a atender otras cosas y no cuidar nuestra propia viña. Y cuando pasa eso, entonces dice que nuestra mente es desviada, nuestra mente es corrompida. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que eso no pase en nuestros hogares. Amén. Quiero avanzar por el tiempo. Aquí le quiero poner un ejemplo de Abraham. Y lo que quiero dejarle en su corazón es que qué cosas nos pueden afectar en el matrimonio y en el hogar. De qué cosas nos tenemos que guardar. Dice en el verso 12, capítulo 12. Y acontecerá que te verán los egipcios y dirán, esta es su mujer, y a mí me matarán, mas a ti conservarán la vida. Ruégote que digas que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por tu causa. Así vivirá mi alma por razón de ti. Ok, usted y yo ya le hemos leído esto. ¿Qué es lo que había pasado aquí? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Este era un matrimonio. Pero porque por alguna razón, Abraham, en el corazón de Abraham, en ese momento Abraham, había temor. Él experimentaba temores. Dios ya le había hablado. Dios ya le había dado promesas. Dios ya le había dicho que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos y que se fuera a la tierra que él le iba a dar. Ya tenía experiencias con Dios. Ya Dios le hablaba. Ya había escuchado la voz de Dios. Pero aún así, en el corazón, en lo íntimo de Abraham, él tenía temores. Y uno de esos temores por el cual se dejó llevar fue que cuando bajó, dice, a la tierra de Egipto, porque había hambre, recuerdo que así decía, había hambre en ese lugar, y entonces bajaron a la tierra de Egipto. Entonces dice que le dijo a su esposa, mira, tú eres bella, tú eres hermosa, así como usted y yo le decimos a nuestras esposas, ¿verdad? Tú eres hermosa, tú eres bella, preciosa. Y entonces dice que él le dijo, no vaya a ser que ellos vean tu hermosura y se quieran quedar contigo y a mí. Entonces di que eres mi hermana. Entonces, en los hogares muchas veces prevalece el temor. Y el temor no solo en cuanto a esta situación que estábamos viendo aquí con Abraham, sino que hay temores. Hay temor al futuro, hay incertidumbre. Hay hermanos que no progresan, que no avanzan porque tienen temor. Quizás Dios les está dando la oportunidad de que inicien un negocio propio, por ejemplo, y tienen temor, no lo hacen. Y quizás Dios los quiere bendecir económicamente,
pero no lo hacen porque tienen temor. Prevalece el temor. Entonces nosotros debemos de sacar en el hogar todo tipo de temores. Es increíble, pero a veces en los hogares hay esposos que tienen temor y le tienen temor a la esposa. Aquí está una de mis hermanas que estuvo con nosotros en la juventud en el área de visitación y tuvimos oportunidad de visitar algunos hogares. Y hay uno que es bien palpable y lo comentábamos, en donde el Señor le tenía miedo a su esposa. Y era un hogar cristiano. Cristiano. Pero él le tenía temor a la esposa. Y los hijos crecieron viendo eso. Y podríamos apuntalar por qué, ¿va? ¿Por qué le tenía miedo a la esposa? Las esposas pueden tener temor solapado de que no les pueda afectar o que les pueda afectar a ella o a sus hijos. Y entonces soportan a un esposo que las maltrata. Soportan a un esposo que es duro con ellas. No quiero decir otras cosas, pero a veces lo soportan porque tienen temor de que si lo denuncian, si lo dejan, si se vienen a ministrar y el pastor les llama la atención, tienen temor de que tal vez el esposo se vaya. Y entonces por temor mantienen eso ahí, dentro del hogar. Hay mucho tipo de temores. Hay fobias. Miedo por los hijos. Hay miedo de que si los hijos salen y tienen que hacer un mandado, la angustia de aquel temor de que les pueda pasar algo y están ahí, va de amarlos, y va de amarlos, y va de amarlos. ¿Por dónde vas? Voy aquí en la puerta de la casa, mami, todavía estoy saliendo. Bueno, tenés cuidado. Llegaron a la parada de bus. ¿Por dónde vas? ¿Ya llegaste? No, mami, estoy aquí. No. Y así a veces pasa también los esposos. Veámoslo así de esta manera. Los esposos cuando tienen inseguridad, la inseguridad provoca temor y quizás su esposa sea bien agraciada y el esposo tiene temor de que alguien se la piropee allá afuera y que la esposa se vaya. Y están con aquella angustia y aquello. Es los celos producidos por inseguridad y por temores infundados. Me contaba alguien en estos días, no recuerdo quién, que su esposa le llamaba que él tenía que llamar, mira, voy a salir del trabajo, ahorita voy para la casa. Y que él va llamándole, haciéndole varias llamadas para saber dónde está y para hasta cuando llega a la casa. Perdón, nadie se ha ministrado conmigo, le cuento. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero hay muchos temores. Amén, avancemos porque si no, no vamos a terminar con el tema. Lo que yo les decía aquí, temor, ya lo platicamos. Yo me adelanto a veces a los puntos, ¿verdad? Inseguridad, sí, también. Fíjese que en Génesis 20:11, aquí también Abraham, por segunda vez, dice Abraham, porque dije entre mí, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Aquí volvió a tener miedo. Aquí fue cuando se presentó ante el rey Abimelech, recuerdo que su nombre. Amén. Aquí, mire, el temor, la inseguridad se volvió a manifestar en la vida de Abraham. Veamos otros ejemplos, avancemos porque si no, ya el tiempo no, se va a terminar. Génesis 19:1. Llegaron pues
los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot dice, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Veamos qué más dice. En el verso 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que había de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Ok, veamos aquí ahora, miremos algunas cositas de la familia de Lot. ¿Qué pasó con Lot? A Lot Dios no le había dicho que saliera de la tierra donde estaba. Él vio que su tío estaba saliendo y se pegó a su tío. Amén. Entonces aquí nos habla de que a veces hay personas que no tienen la voz para hacer algo de parte de Dios, y el error que cometen es hacer lo mismo que vio que el otro hizo. Y ese es un gran error. Eso afectó la familia de Lot desde ahí. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que cuando hagamos algo tengamos la certeza de que Dios nos está hablando, nos está diciendo, y cuando Dios le hable, sea usted, como dice la palabra, en boca de 2 o 3 testigos. Señor, perdóname que no te entienda la primera, pero prefiero en boca de 2 o 3 testigos. Y entonces cuando se da eso, entonces usted se mueve, usted se levanta, usted acciona. Amén. Pero no vaya a creer que a usted le va a ir como le va al otro, haciendo lo mismo que hace el otro. Usted vio que el otro se compró su carrito y está haciendo el esfuerzo y Dios lo está bendiciendo porque ya tiene su carrito, y entonces dice usted, Señor, yo solo a moto llego y yo quiero mi carro. Y entonces vende su moto, saca para enganche, se mete a un carro y resulta que no le alcanza para pagar la cuota del carro. Y resulta que el carro le da problemas y no tiene dinero para poder salir adelante. Y entonces viene y afecta su economía de la familia. La economía financiera se ve afectada. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que vio que el otro estaba haciendo. Amén. Bueno, ¿qué más le afectó a Lot? Cuando él empezó a ser prosperado, y sus pastores, dice que empezaron a pelear con los pastores de Abraham. Entonces Abraham vino y tomó la decisión y le dijo, ¿sabes qué, Lot? Aquí está el valle y aquí está este otro lugar. Decide tú a dónde te quieres ir. No es bueno que nosotros sigamos juntos. Mejor decide tú. Y entonces dice que él levantó la vista y vio que la tierra que estaba viendo, que el valle que estaba viendo era próspero, que era bueno y que ahí le iba a ir bien. Y entonces se fue y se asentó en ese lugar, que fue a las afueras de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y sabe una cosa, lo tremendo es que ahí a Lot le empezó a ir bien, le iba bien, empezó a ser prosperado ahí más aún de lo que ya era. Pero ¿qué pasó con estas decisiones que hizo Lot? Afectó a su familia, porque con el tiempo la esposa de Lot empezó a fijarse en las costumbres y en la manera de vivir que tenía el pueblo en donde ellos habitaban, y de alguna manera su corazón empezó a quedarse enraizado en esas costumbres, en esa forma de vida, en eso lo que ella estaba viendo. Su corazón se volcó hacia ello y su corazón lo anheló. Ahí estaba, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice la palabra que las hijas de Lot estaban casadas. Y un día viene lo que leíamos en el verso anterior, la destrucción para Sodoma y Gomorra. En ese periodo de ahí, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que en ese periodo que Lot estuvo viviendo ahí, dice que Lot se compungía, se dolía,
por la manera que tenían de vivir los sodomitas y los de Gomorra. Y dice la Biblia que eso le fue contado a él por justicia al final de cuentas. Pero aun cuando él fue salvo, él perdió a su familia. Porque un día viene la destrucción, y cuando vino la destrucción, él empezó a hablarle a toda su familia, a decirle: mira, va a ser destruida esta ciudad, y es necesario que nosotros salgamos, nos vienen a traer. Pero dice la Biblia que los yernos no creyeron en él. Los yernos no creyeron en él. En otra palabra, él no pudo evangelizarlos. Y aún sus hijas dice que no querían salir de ese lugar. Pero lo que miramos ahí es de que él no pudo evangelizar a los que eran de su familia. Va a venir el momento de la prueba. Y si los miembros de nuestra familia no están evangelizados, no están ministrados, si no han sido alcanzados, si no son hijos de Dios, se van a quedar. Si hay miembros en tu familia todavía, familiares tuyos que aún no conocen de Cristo, una de las características que tú tienes que tener es que debes de hablarles, háblales constantemente, háblales, diles que el tiempo se está acercando, que el Señor viene ya. Nosotros miramos que cuando eso sucedió, entonces vienen los ángeles, están en la casa de Lot, y al amanecer tenían que salir. Entonces dice que los de esa ciudad vienen a la casa de Lot, se acercan y dice que estaban exigiéndole, pidiéndole, que ellos querían conocer a los ángeles que estaban en la casa de Lot. Y Lot viene y todavía les llama: hermanos míos, no hagan tal cosa, les dice. ¿Saben qué? No le hagan daño a ellos. ¿Saben qué? Yo mejor les doy a mis 2 hijas y hagan ustedes lo que quieran con ellas. ¿Se imagina usted ese concepto y esa reacción de ese padre? ¿Qué habrán pensado sus hijas? ¿Qué valor sintieron ellas como personas en ese momento que la estaban ofreciendo de esa manera? ¿Cómo eso les cambió su mente? ¿Cómo eso les cambió su corazón, les transformó su corazón? Si ellas ya estaban acostumbradas a ver todo tipo de pecados sexuales, de inmoralidades sexuales en las ciudades en las que ellos vivían cerca, y ahora resulta que el mismo papá viene y las entrega a una situación de esas, ¿qué sintieron ellas? Y eso nos habla entonces de las decisiones que el padre de familia o aún la mamá toma en el hogar. Decisiones que pueden afectar a los hijos. Decisiones que pueden afectar la mente, el corazón de los hijos. Los hijos, cuando son pequeños, a veces ignoran de las cosas que uno hace como padre o como madre. Pero en la medida en que ellos van creciendo se dan cuenta. Y en la medida en que ellos van creciendo y van escuchando la palabra acá mismo, ellos están ahí sentados y van escuchando. A mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo mi hijo pequeño, Jonathan. Me habló, algo estábamos hablando en la mesa con mi esposa y ahí estábamos almorzando. Hicimos un comentario y viene él y dice: ¿y no dijo el apóstol que tal y tal cosa, pues? ¿Y cuándo lo oíste? Y yo, y es rápido, para esas cosas hizo tremendo, se estaba como defendiendo. Y mi hijo grande ya se da cuenta de muchas cosas y nos observa y nos critica, nos dice: y no tal y tal cosa, pues. Y uno dice: sí, amén, hijo. Pero si hacemos cosas
que les afecten, les pueden afectar toda una vida eterna a ellos. Se pueden alejar del Señor y debemos de tener ese cuidado, de no provocarles ese daño a ellos. Amén. Esto ya se quedó sin batería, miremos acá. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer entonces tenía su corazón en la ciudad, que aun cuando habían salido, aun cuando ya era salvo y aun cuando ellos estaban viendo de que iba a ser destruida la ciudad, su corazón viene y voltea a ver. Ella nunca salió de ese lugar. Amén. Mire lo que pasó. Mire qué más tenemos por acá. ¿Qué pasó entonces? Perdón, o mejor me bajo, ¿verdad? Porque ahí casi no la veo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que habíamos visto. Buscó la prosperidad, se acomodó, no gobernó su casa, no le creyó a su familia. A su esposa tenía su corazón en la comunidad que representaba esa ciudad. Lot estuvo dispuesto a entregar a sus hijas. Eso cambió la mentalidad aún más de las hijas. Y sus hijas finalmente pecaron sexualmente por toda la administración que ya traían. Por toda esa administración. Al final, ellas creyeron que eran las únicas y que ya no iba a haber más de esa familia o de esa descendencia. Al final ellas vienen, imagínense qué tremendo, emborrachar al papá y luego estar con el papá sexualmente. ¿Afectó o no afectó la vida, las decisiones de Lot a su familia? No supo guardarlas, no supo cuidar su casa. Amén. Lucas 17:28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Había actividad ahí. Lo mismo puede estar pasando ahora. Nos pueden estar desviando nuestra mente, nuestro corazón. Pueden hacer el enemigo a través de muchas sutilezas, como decía en Corintios, que fue engañada Eva. A través de muchas sutilezas podemos descuidar nuestra propia viña y ponerle atención a otras cosas que, entre paréntesis, quizás creamos nosotros que es más importante, pero no lo es así. Amén. Por falta del tiempo íbamos a hablar acerca de Job, ya no lo vamos a hacer. Mire este versículo, con esto quiero terminar. Isaías 27:2. En aquel día, esta será la viña hermosa, cantadle. Yo Jehová la guardo, a cada momento la riego, y para que nadie la dañe, de día y de noche la guardo. Usted y yo somos viña del Señor. Amén. Y el Señor dice que a cada momento, Él nos riega, Él la guarda, para que nadie la dañe. De día y de noche la guardo. Deberíamos nosotros, y yo quiero invitar al hermano de teclado, deberíamos nosotros tomar este mismo versículo y apropiárnoslo para aplicarlo a nuestra casa. Decir, por ejemplo, yo Carlos, guardo mi viña, mi casa, mi familia, mi hogar. A cada momento la riego. Y para que nadie la dañe, de día y de noche, la guardo. ¿Cómo podemos hacer eso? Teniendo cuidado de las cosas que vimos, no cometer esos mismos errores. Pero a nuestra casa pueden llegar todo tipo de luchas, todo tipo de enemigos. Y debemos de tener ese celo por cuidarla. Es tan fácil descuidarla
muchas veces por orgullo, muchas veces por cansancio. Entre paréntesis, ya cansado de la rutina, al correr de los años, 10, 15, 20 años de estar, a veces se pierde el amor. Cuando yo con mi esposa estábamos de recién casados, nos fuimos a vivir a un apartamento. A la vecindad vivían los papás de un hermano que nosotros conocíamos hace mucho tiempo. Eran conocidos míos. Los visitábamos constantemente, pero de pronto mejor dejamos de no hacerlo, porque sucedió que en un momento ellos abrieron su corazón, más ella. Y un hogar, recuerdo yo, de 40 y algo de años, en donde ella se expresaba de esta manera y decía: lo odio, no lo soporto, no quiero estar con él, que mire él qué haga, qué hace, es aquí, es allá, es lo otro, es aquí, lo otro, ya no hay amor, ya no siento nada por él. Y eran cristianos los dos. Él ya partió a la presencia del Señor, ella todavía está viva. Y usted sabe, como le dije al principio, pan para mi matate. Le dije al Señor, y platicamos con mi esposa en ese momento, le dijimos: cuando seamos viejitos, que Dios nos guarde, nos guarde, nos guarde con el correr de los años de caer en una situación así. Y es que tan fácil se puede descuidar. Cuando uno está recién casado, uno es solo amor, uno es solo ternura. ¿Dónde te pongo? Que no te dé el sol. Palabras suaves, mi vida. Ay, perdóname, me equivoqué. Ay, perdón. Sí, no te preocupes, que aquí. Pero en la medida en que se pierde ese amor y no se cuida, empiezan a aparecer las palabras fuertes. Empiezan a aparecer los reclamos. Empiezan a aparecer. Al principio no le decía: no importa, mi amor, si solo este vestido tengo, no importa. Yo con ese soy feliz porque ando a tu lado. Pero con el tiempo, en las primeras peleas, en donde ya no están de acuerdo, viene ella y le dice: sí, mira, no me has podido comprar un vestido. Sigo con el mismo de hace 15 años. Salen los reclamos. Y muchas veces por orgullo no se detiene a tiempo ese tipo de roces, de problemas. Muchas por orgullo no se pone un hasta aquí. Pero debemos nosotros de tomar esa misma actitud. Yo, Jehová, hablando de la viña, yo, Jehová, la guardo, a cada momento la riego, y para que nadie la dañe, de día y de noche la guardo. Debe de ser constante. Yo quiero invitarle para que estemos de pie. Perdone, el tiempo nos avanzó un poquito y quisiera terminar con una oración. Quiero tomar una frase, una palabra que la he oído del apóstol, y dice que verdaderamente el matrimonio es un milagro. Que un matrimonio permanezca es un milagro. Que pasen muchos años y el matrimonio permanezca es un milagro. Mi matrimonio, déjeme decirle, mi hogar, mi familia, quizás no sea perfecto,
tiene muchos errores. He cometido errores como esposo, como padre, como cabeza de hogar. Pero ¿sabe algo? Yo creo que aún la mano de Jehová me sostiene. Y si Él me sostiene, hay esperanza de que seamos ministrados, de que seamos perfeccionados, de que el Señor obre en nuestra vida. Y con todo respeto le digo, yo le amo y le estimo, pero con todo respeto le digo a usted, mi hermano y mi hermana que está casado, ¿cómo está su matrimonio? ¿Qué errores puede estar usted cometiendo? No cometa el error de que por orgullo se pueda deteriorar más su hogar, su familia, su casa. ¿Me acompaña a orar? Papito lindo, gracias Señor. Tú eres un Dios y un Dios de familias. Y tú traes palabras de restauración para las familias. Tú vienes, Señor, y en tu palabra en Malaquías dices que el espíritu de Elías, Señor, va a ser enviado para restaurar hogares, para restaurar la comunión de padres con hijos y de hijos con padres. Tú enseñas, Señor, que tú tienes cuidado de tu propia viña y que nosotros debemos de tener cuidado de nuestra viña. Señor, posiblemente hemos cometido errores, Señor, algunos grandes, otros errores quizás no grandes, Señor, pero hemos cometido errores en nuestro hogar, en nuestra casa. Por favor, Señor, ayúdanos a que sean, Señor, ministradas esas áreas en nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos tener cuidado, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares, que podamos aprender, Señor, que podamos ser visitados, ministrados, que podamos ser restaurados, Señor, y que podamos tomar tu palabra, tanto el esposo como la esposa, y poder decir, yo la guardo, a cada momento la riego, para que nadie la dañe, para que de día y de noche yo la guardo. Que podamos tener esa actitud, mi Dios amado. Restaura, Señor, bendice. Bendice a los hogares, bendice a los matrimonios. Ayúdanos, mi Dios amado. Lo necesitamos. En el nombre precioso de Jesús, lo necesitamos, Señor. Y yo creo en ti, yo creo en ti, tú has sido siempre